¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Dilo al Mundo. Estamos acá con el hermano Enrique para compartir la palabra de Dios y eso es un gozo, un placer, un privilegio poder hacerlo. Espero que Dios pueda guiar nuestras palabras, que no sean nuestras, y también pueda darnos entendimiento tanto a nosotros como a ustedes que están del otro lado para interpretar lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Y esto no lo podemos hacer como seres humanos, sino lo tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y siendo coherentes, siendo respetuosos con el contexto de lo que la Biblia nos quiere decir. El programa pasado fue un programa lindo en que pudimos esbozar con nuestra palabra, pero basándonos en la Biblia, en los conceptos de la Biblia, mucho. Pero en este programa, hermano Enrique, vamos a tener que ceñirnos un poco más a los textos, no explayarnos demasiado, sino sí puntualizar lo que el texto nos quiere decir para poder avanzar, ir como por un tubo por las placas, para poder llegar al final del programa. Antes que nada, quiero decir que nosotros no estamos exponiendo estos desde una postura de superación. En el Sermón del Monte, Jesús destacó cuáles son los valores que tendrían sus hijos. Y entre ellos nombró la pobreza y la humildad. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser valor la pobreza? Bueno, el reconocer la pobreza que tenemos le da la posibilidad a Dios de bendecirnos, tanto en el plano espiritual como en cualquier otro plano. Entonces, reconociendo nuestra miseria, reconociéndonos pecadores, reconociendo nuestra necesidad de salvación, y compartiéndola seguramente con ustedes que están del otro lado, es que queremos tener esa bendición que Dios tiene para nosotros en su palabra. No sé cómo ve usted, si tiene alguna consideración previa a estos temas que vamos a tratar. Porque yo esto lo digo porque sabemos que del otro lado hay gente que quizás no ha visto estos temas como nosotros los hemos visto. Pero eso no nos pone en una posición destacada, sino que nosotros también debemos aprender a vivir conforme a esto que hemos conocido. Y muchas veces no lo hemos hecho como Dios lo quiere hacer. Muchas veces no hemos muerto a nosotros mismos como deberíamos morir a nosotros mismos. Y estamos en la lucha. Acá no hay santo ni aún uno, excepto Jesús. Sí, una de las motivaciones que podemos tener para plantear temas como el que queremos exponer es el sentido de responsabilidad que tenemos ante Cristo. Amén. ¿Verdad? En el sentido que si hemos tenido una luz, esa luz hay que compartirla, porque el mismo Señor Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Y si tenemos una luz no la vamos a esconder, sino que la ponemos en lo más alto para que el mundo se ilumine. Si el mundo no se ilumina por causa nuestra que hemos escondido la luz, el Señor va a demandar la sangre de la humanidad, la va a demandar sobre nuestras cabezas. Entonces es una gran responsabilidad el manejar la luz. En ese sentido, muchos en el mundo a lo largo de muchos años han expuesto verdades a medias o verdades sincréticas. Si alguna de esas personas que llegaron a escuchar esas verdades a medias o sincréticas llega a perderse porque la luz no fue plena y veraz, la sangre de las personas que se pierden van a ser demandadas de aquellos predicadores que no dijeron la verdad como era. Es así. Sí. Y un pequeño, digamos, matiz. No es que nosotros manejemos la luz, sino que nos dejemos manejar por la luz.
porque así es. Muchas veces la luz está, pero muchas veces ponemos resistencia. Que Dios pueda entrar en nuestro corazón y tomarlo sin ninguna resistencia, porque Dios es un Dios respetuoso. Si nosotros oponemos resistencia, Él no nos toma por la fuerza. Sí. Me gustaría compartir con nuestros amigos una porción del libro de Lucas, donde encontramos a Jesús debatiendo con un intérprete de la ley, con un escriba, con un erudito, ¿no? Y fíjate cómo la palabra se traza en el capítulo número 10 del libro de Lucas, a partir del versículo 25, que nos dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿No? Eso en el sentido en que los predicadores de la cristiandad dicen que la ley no hay que guardarla. La ley no la necesitamos para entrar en la vida eterna, ¿no? Pero aquí el Señor Jesús le está diciendo a un erudito, a un experto en la ley, le está diciendo: haz eso y vivirás. Entonces eso es contundente para nosotros hoy también. Si queremos entrar a la vida eterna no, al reino de Cristo no podremos entrar siendo rebeldes, siendo delincuentes, porque todo gobierno terrenal tiene leyes, y para vivir en determinado gobierno o en determinado país tenemos que vivir de acuerdo a las leyes de ese país. Si no vivimos de acuerdo a esas leyes, o somos deportados, que lo dijimos en el programa anterior, o somos deportados o vamos a la cárcel. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que en el reino de Cristo no hay leyes? Y si las hay, nosotros estamos exentos a cumplirlas. ¿Qué nos hace pensar eso a nosotros? ¿Qué le hace pensar eso a la cristiandad, que es así? Sí. Nada hay en la Biblia ni en el mundo de la naturaleza. Está todo regido por leyes que invariablemente se cumplen. El programa pasado empezamos con el versículo que decía: toda buena dádiva, todo don perfecto, lo recibimos, viene del Padre de las luces, en el cual no hay variación, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es todopoderoso, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios maneja el universo, Él es el creador del universo, es el centro del universo, todo el universo da vuelta alrededor de Él. A Él no lo sorprenden las circunstancias, a Él no lo sorprenden los problemas, Él está por sobre todo y tiene dominio de todo. Así es. Sin más, vamos a empezar con Romanos capítulo 10, donde Pablo habla y dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Pues, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está queriendo decir Pablo en este momento a los romanos? Los romanos en tiempos de Cristo o en tiempo del apóstol Pablo, por ser el imperio del mundo, toda aquella persona que
en su tiempo tenía el privilegio de ser ciudadano del imperio, se creía que estaba por encima de los otros reinos, de los otros pueblos. Entonces, el tener una ciudadanía romana era un privilegio grande, tenías un gran estatus. Entonces, cuando estos romanos se convirtieron al mensaje de Cristo, ellos seguían pensando que estaban por encima de las leyes hebreas o de las leyes de cualquier otra nación. Y Pablo les está dando a entender que en el reino de Cristo todos somos iguales y todos nos vamos a regir por las mismas leyes. Ahora, el asunto aquí sería, ¿a qué leyes se estaría refiriendo Pablo para aplicárselo a los romanos? ¿No? Porque uno de los problemas de ese tiempo era el gran prejuicio que ya se tenía en el Imperio Romano contra el pueblo hebreo. Entonces ya tenemos una nueva religión, yéndonos un poquito hacia el IV siglo, ya tenemos una nueva religión. Nuestra religión es la cristiana, entre comillas, ¿no? Es una religión cristiana, no tiene nada que ver con el judaísmo, por lo tanto nosotros no tenemos que observar ninguna ley de esa nación, así sea política o así sea económica, así sea religiosa. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nuestra religión es nueva. Entonces, Pablo se adelanta a ese tiempo, por supuesto se ha adelantado también al nuestro, porque lo mismo que él plantea para ellos allá es el mismo planteamiento para nosotros. De manera que, ¿a qué ley se estaría refiriendo Pablo que le está mencionando a los hermanos de la iglesia romana? Y ahora en nuestros días hay mucha gente que dice porque el fin de la ley es Cristo. Y entonces creen que la ley ya no tiene autoridad para nosotros. Porque Cristo la cumplió. Pero Cristo la cumplió para darnos ejemplo y sí, porque la cumplió porque Él nunca ha transgredido su ley. Pero el fin de la ley es Cristo, quiere decir la finalidad, el objetivo de la ley. O sea que si nosotros queremos guardar la ley de manera mecánica, olvidándonos de Cristo, olvidándonos del amor de Cristo, olvidándonos de la misericordia de Cristo, no tiene ningún valor. Claro. Cuando dice allí que el fin de la ley es Cristo, nos está diciendo que el objetivo de ella, la finalidad de ella es que el hombre se acerque a Cristo. La única forma que el hombre se acerca a Cristo es si reconoce que es pecador. Para reconocer que es pecador tiene que haber un ente judicial que se lo diga. Tú eres un transgresor y como transgresor la ley exige de ti tu muerte. Si estamos hablando de la ley de Dios, porque la ley de Dios comienza en el Edén cuando dice el día que comas de este árbol morirás. Allí está la sentencia. Entonces la ley de los 10 mandamientos nos dice a nosotros, tú eres un transgresor, aquí estás, tú eres culpable, yo no te voy a salvar. Mi labor contigo ahorita que eres un delincuente es acusarte y llevarte a la condena. Esa es la labor de la ley. Pero como ella también tiene su aspecto salvífico, es el siguiente, el que ella le dice, yo no puedo hacer nada por ti para librarte del castigo, pero allá está quien sí lo puede hacer. Ese es el abogado que tú necesitas para que te libere de mis manos. Entonces el pecador, ahora reconociendo que es transgresor, que es culpable, va a su abogado, va a Cristo. Cristo lo recibe, Cristo lo perdona, Cristo lo justifica y ahora le dice lo mismo que le dijo a la Magdalena, vete y no peques más. Eso significa que Cristo lo trae de regreso ahora a la ley. Vive así de acuerdo a la ley, porque pecado es transgresión de la ley. Vete y no peques más significa, vete y no transgredas más la ley. Anda por mi ley. Anda por la ley, transita por allí. Bueno, otro problema que se da es que hay una confusión porque hay muchas leyes y entonces hay algunas que están en vigencia, otras que no.
Pero vamos a tratar de dilucidar del centro del corazón hacia la periferia. Y entonces, en el centro tenemos que ver una ley que es inmutable como Dios es inmutable, que es la ley de los 10 mandamientos. Es una ley perfecta como Dios es perfecto, es una ley de amor como Dios es amor, es una ley justa y buena como Dios es justo y bueno. Eso lo vimos en el programa pasado. Y en oposición a esto hay otra ley, que es la ley del pecado. Vamos a ver cómo Pablo hace el contraste. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Y en Romanos 2, versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Acá encontramos dos conceptos que son centrales. Necesitamos ser justificados por Dios. Con la ley, guardando la ley, no llegamos a dar la talla, porque ya tenemos la maldición del pecado desde nacimiento. Entonces, si no venía Jesús y moría por nosotros, estábamos muertos. Mucho más cuando nosotros, después de haber nacido, hemos revalidado esa condición de pecado con nuestras propias obras malas. Entonces, Jesús nos llama a una nueva vida en Cristo y entonces empezamos a ser hacedores de la ley. Y dice que los hacedores de la ley serán justificados por Jesús. Esto es algo hermoso, porque sabemos que en nosotros mismos no está la plenitud. Por nosotros mismos, guardando la ley, no podríamos ser salvos. Necesitamos ser justificados por Jesús y acá claramente Pablo da los dos conceptos. Pero aquí hay algo interesante, que es lo que se aduce en la cristiandad. Yo soy salvo por gracia. Yo no necesito la ley, ¿no? Pablo está respondiendo acá. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, yo voy a seguir siendo transgresor porque estoy salvo por gracia. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. De ninguna manera. De ninguna manera. Usted no puede vivir en gracia como violador de la ley, porque usted se está burlando de la ley. Y se está burlando de la gracia. Y de la gracia también se está burlando. Claro. Entonces nadie puede entrar a la vida eterna violando la ley, burlándose de la gracia. Se burla de Cristo, se burla de la sangre de Cristo. Todo eso lo podemos ver como implicación a todo lo que Pablo nos está diciendo ahí. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, los que hemos decidido no seguir transgrediendo la ley, ¿verdad? ¿Cómo viviremos en transgresión? O sea, ¿cómo vamos a vivir en concupiscencia, dándole rienda suelta a nuestras tendencias al mal? ¿Cómo vamos a vivir allí? ¿Cómo vamos a ignorar la ley? ¿Cómo vamos a decir, no, la ley ya no tiene sobre nosotros nada que hacer? Sí. Y en ir al concepto que apuntamos, que es a descubrir quizás el corazón, dijimos que está la ley de Dios inmutable en sus 10 mandamientos y está la ley del pecado. Sí. Después hay un montón de otras leyes. Hay algunas, y Pablo, que es un doctor de la ley, las explica mucho y los indoctos las tuercen las palabras de Pablo porque o no entienden o no han querido entender, han sido sesgados en el estudio. Entonces, en ese montón de leyes, hay algunas que han caducado y que Pablo habla de ellas como que han caducado. Hay otras que están vigentes y entonces hay que descubrir de qué leyes está hablando. Pero primero, para poner blanco sobre negro, está la ley de los 10 mandamientos que fue escrita por el dedo de Dios. Sí. Esta está recontraclaro que es inmutable como Dios es inmutable y que no podemos tocar nada de esa ley, ni un tilde ni una jota, lo vamos a ver después. Sí, porque es que si esa ley se hubiese tocado, si esa ley se hubiese podido anular, Cristo no habría tenido necesidad de morir. ¿Ves?
porque podemos quitarla y resolver el problema, entre comillas, aquí. Podemos resolver el problema del pecado pasando por alto la ley. No se puede. Por eso es que la ley exige la muerte del pecador, o sea, sangre con sangre. Para poder librar el hombre, la única forma era redimirlo a través de la sangre. Y por eso estaba el Cordero Pascual, la ceremonia del Cordero, del sacrificio del Cordero. Ahora, el verdadero Cordero aparece y con su propia sangre va a ser el pago para que el hombre vuelva a ser libre para poder tomar las decisiones en función de su salvación o de su perdición. Pero para reconocernos en lo que nos pasa a nosotros, como para ver dónde estamos parados, podemos leer nuevamente Romanos 7, versículo 14, donde Pablo de manera sincera dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Entonces la ley de Dios es muy bonita, dice Pablo, es perfecta y es buena. Pero yo no soy espiritual como es la ley, yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, si estamos compartiendo este programa es porque Dios nos está llamando y tratamos de seguir a Dios, tratamos de ser buenas personas, pero en algún lugar tenemos debilidades, porque todos tenemos debilidades, unos de una manera, otros de otra, y entonces podemos reconocer esto que Pablo tenía en sí mismo en nosotros. Quiero hacer el bien, quiero ser perfecto, pero no lo logro. Soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. En mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso termino haciendo. Y hay algo interesante del versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Un predicador que diga que la ley no se puede guardar, que la ley no se debe guardar, es un predicador que no es espiritual en el ámbito salvífico, porque puede ser espiritual en el otro ámbito. Claro. ¿Ves? El diablo también es espiritual. Correcto, correcto, a eso me estoy refiriendo. Entonces, es un predicador que no está siendo dirigido por el Espíritu Santo, sino por el demonio. Por eso es que está siendo dirigido. San Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado, yo nací pecador. Acá Pablo es sincero al reconocer que la ley es perfecta. Sí. El imperfecto soy yo. Exacto. Y entonces ahí reconoce una lucha. Y después, en Gálatas 2, que es el texto que tenemos a continuación, Pablo puede dar testimonio de lo que Dios había hecho en él. O sea, viene Jesús y nos salva. Y no nos pide que hagamos nada para salvarnos. Viene y nos salva simplemente por aceptar su salvación. Ahora, seguido a esto, empieza el proceso de la santificación. Y la santificación es en su palabra y es en su ley. Y entonces Pablo dijo, cada día muero. Cada día tenía que morir a ese ser humano carnal y transgresor. Y entonces, ¿a qué nacemos? Y el bautismo es un símbolo de esto. Nacemos a una nueva vida en Cristo. Dice en Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto, a fin de vivir para Cristo. Ya es un aspecto totalmente positivo. Muero por la ley para vivir para Cristo. Te cambio una cosa fea por una cosa hermosa. Te cambio una cosa mortífera para una cosa de vida eterna. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Había cambiado Pablo. Había tenido un proceso
donde ahora ya no lamentaba la victoria sobre sí de este hombre carnal que lo llevaba preso a la ley del pecado, sino que ahora dice, yo estoy muerto a la ley del pecado. He nacido para vivir para Dios. Y en Romanos 8, desde el versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acá entonces vemos una oposición de dos leyes que riñen por nosotros. Está la ley del Espíritu de vida en Cristo y está la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué ley nos vamos a guiar? ¿Qué ley ¿A qué ley vamos a servir? Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Creo que está súper claro y que ya aquí tenemos dos leyes. Ya con esto podemos empezar. Después podemos ir a ver las reglamentaciones que tienen, por ejemplo, las leyes de los 10 mandamientos, que son necesarias. Toda constitución después es traducida en las leyes nacionales. Y las leyes nacionales son traducidas en la reglamentación de esa ley. Entonces hay muchas leyes y en las cosas de Dios también hay reglamentaciones de esta ley de los 10 mandamientos. Jesús cuando vino, vamos a ver más adelante, que vino a poner también en su marco esas reglamentaciones porque habían sido distorsionadas por quienes decían ser los intérpretes de la ley. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No es una carga, finalmente no es una carga pesada que nos aplasta la ley, sino es todo lo contrario. Cuando comenzamos a vivir por el Espíritu, en el Espíritu, y comenzamos a transitar por la ley de Dios, miren cuál es el testimonio que dio David, por ejemplo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y después Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Entonces Pablo también saca otras leyes que ya no estaban en vigencia y va hacia el corazón, desde donde tenemos que partir, que es de la ley de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos. Aquí hay algo que me gustaría apuntar. En el capítulo 6, Pablo está diciendo que para aquellos que dicen que son salvos por gracia, que no tienen necesidad de guardar la ley, ¿verdad? Cuando él dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. La ley sigue estando vigente, aunque tú estés bajo gracia, porque bajo gracia estamos todos. Pero la gracia es la oportunidad que nos da el Señor para que nosotros estemos a cuenta con Él a través de la ley, ¿verdad? Ese es el tiempo que se nos da. Ahora, en el capítulo 3, Pablo está ahora respondiendo a aquellos que dicen, ya no va a decir, algunos dicen que están bajo la gracia, pero otros dicen que están bajo la fe.
¿no? No necesitan guardar la ley ninguno de los dos. Pero Pablo en el versículo 31, él dice, luego por la fe invalidamos la ley. Él va a responder igualito, en ninguna manera, ¿verdad? Sino que confirmamos la ley. Lo dice muchísimas veces, Sí. porque evidentemente ya había personas que torcían sus palabras Claro. y salían para cualquier lado. Sí. Así que en nuestros días, si hay un predicador que diga que porque la salvación es por fe nada más, que no necesitamos ley, está contradiciendo a San Pablo. Y si sale otro predicador que diga que porque estamos en gracia no necesitamos guardar la ley, está contradiciendo a San Pablo también, en las dos posiciones. Pero también tenemos que reconocer que el diablo es muy astuto para engañar y hay una especie de escuela de transmisión entre los hermanos evangélicos donde este tipo de doctrinas quizás ha sido tomada por gente que las ha recibido sin cuestionárselas o entendiéndoselas de la manera tergiversada en que se las han enseñado y de manera sincera. Y Dios se propone alcanzar a estos hermanos también y queremos, en la medida de lo posible, tratar de ser instrumentos. No vamos a convencer a nadie por nosotros mismos, pero si el Espíritu Santo quiere hacer llegar la palabra de Dios a alguien que esté del otro lado, no lo vamos a tratar, digamos, de falso, sino vamos a tratar de que si ha sido sincero y ha estado equivocado, pueda ver una luz mayor y pueda correr a ella. ¿Puede leer el Mateo 5 desde el 17 en adelante? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A ver si interpreto bien. Jesús estaba despojando a la ley de muchos aditamentos humanos que la hacían una carga y que no condecían con el espíritu de la ley. Entonces muchos creyeron o podían creer que Jesús iba en contra de la ley, que quería cambiar la ley. Entonces Jesús les dice, no se confundan, no piensen que yo he venido a abolir, a cambiar, a derogar la ley o los profetas. Hay muchos hermanos nuestros que hoy piensan que Jesús vino a cambiar la ley y presentan esto, pero lo dicen como que Jesús vino a cambiar la ley. Jesús está diciendo, no piensen que vine a cambiar la ley. No vine a cambiar ni la ley ni los profetas. O sea, el Antiguo Testamento sigue en vigencia. Sí. Y en el Antiguo Testamento está la ley de Dios, dictaminada en 10 preceptos. Pero por ahora dice la ley, todavía no sabemos. Jesús mismo nos va a explicar a qué ley se está refiriendo. Entonces, dice que no vino a cambiarla y nombra una J y una tilde. La J era la letra más chiquitita del abecedario de ese momento. Y la tilde es algo que si le sacamos una tilde a un acento, a una palabra, podemos leerla y seguir interpretando su significado, pero no debía tocarse ni lo más mínimo de la ley de Dios. Y para saber a qué ley se está refiriendo, sigamos en Mateo 5 y dice, a partir del 21 en adelante, estamos siguiendo el contexto de la placa anterior, el mismo capítulo de Mateo. Jesús está en el Sermón del Monte, el sermón más importante que alguna vez se haya predicado. Habíamos visto que les decía a sus discípulos, si
la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. O sea, Jesús vino a profundizar la ley. Si bien no ponía cargas humanas que realmente distorsionaban la ley y despojaba a la ley de esas cargas innecesarias, sí vino a interpretar correctamente la ley de Dios y a vivirla. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso es lo que dice el mandamiento, no matarás. Y cualquiera que mate será culpado del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Después da otro ejemplo, por el cual también nos damos cuenta que está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Y sigue dando ejemplos, si tu mano te es ocasión, córtatela. Acá Jesús no estaba queriendo decir, sácate tu ojo o córtate tu mano. Acá Jesús estaba queriendo decir, no hay excusas. No podés poner ninguna excusa, decir, ay, soy débil. Sinceramente, tenemos la obligación de recurrir al Espíritu de nuestro Señor, al Espíritu Todopoderoso que Él puede darnos para cumplir la ley. Dice que la ley no se sujeta a lo carnal ni tampoco puede. O sea, que lo carnal no se sujeta a la ley ni tampoco puede. Pero si vamos a Jesús, Él nos puede dar fuerzas plenas para cumplir la ley de Dios. No sé si está de acuerdo, si tiene algo que agregar. Sí, quería regresarme a lo de la justicia de los fariseos. El texto anterior, cuando el Señor dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, entonces no podrás entrar en el reino de los cielos. Pero si tenemos entendido que la justicia de los fariseos estaba desprovista de toda virtud salvífica, porque ellos habían caído en una especie de hipocresía. Se decían que eran muy observadores de las leyes ceremoniales, de las 600 y tantas leyes, más observadores de la ley de los 10 mandamientos, pero ellos guardaban estas leyes para ser admirados dentro de la nación, para adquirir la influencia y el poder que habían adquirido, pues esa era su apariencia. El Señor Jesús les está diciendo, si vuestros méritos, es decir, si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, o sea, ¿tenía entonces alguna virtud el que ellos fuesen tan estrictos en la observancia de todas las leyes? Sí, había una virtud, que se proponían ser estrictos. Lo que pasa es que habían caído en una legalidad. Claro. Pero Jesús le está diciendo, tus méritos, si es que vamos a hablar de la ley, tiene que superar a la de ellos. Tú tienes que ser más estricto que ellos en la observancia de la ley, porque has entendido que la ley es el carácter de Dios. Y lo explicó con los ejemplos. Si no matás de un tiro a tu hermano ni de una cuchillada, pero lo insultás, le tenés bronca, directamente no me vengas a traer una ofrenda. Primero andá y arreglate con tu hermano y después trae tu ofrenda al altar. Ahí Jesús interpreta el espíritu de la ley que va mucho más allá incluso de la letra. Y lo vemos que es totalmente coherente, porque sí, podemos matar a una persona, no lo hacemos de manera física, porque si no nos llevan presos, pero lo hacemos de manera espiritual. Sí, aquí hay otra cosa también digna de analizar. Los fariseos y los escribas estaban guardando las leyes,
pero no querían aceptar al que origina las leyes. Estaban en rechazo abierto contra Cristo. En ese sentido, Jesús le está diciendo a los discípulos, le está diciendo a la nación, tienen que superar los méritos de los fariseos que se han legalizado, pero en lo estricto de querer observar la ley, ustedes deben caer allí también. Deben ser estrictos porque han entendido que la ley es santa, justa y buena, porque han entendido que la ley los santifica, que la ley tiene una virtud transformadora en ustedes y que la ley es mi carácter. Ustedes van a trasladar mi carácter a ustedes. Quitando las características pecaminosas de ustedes, ustedes van a reflejar mi carácter. Entonces, para nosotros hoy es lo mismo, para toda la cristiandad. Nosotros no podemos seguir pensando que la ley no debemos, porque eso es un argumento satánico, ni se debe ni se puede obedecer la ley. Eso es un argumento satánico. Nosotros no podemos seguir pensando en eso. Y repito, no podemos aspirar a entrar al reino de Cristo en violación a las leyes del reino de Cristo. Y la gracia nos sirve para cumplir la ley. Por supuesto, la gracia es esa oportunidad. La gracia tiene muchas vertientes en la cual aplicarla. Pero la gracia es esa oportunidad, en este caso, que nos brinda el Señor para que entremos en una armonía con Él, ¿verdad? Tú tienes 70, 80, 100 años de vida. Bueno, durante ese lapso de tiempo, arreglemos cuentas. Armonízate conmigo. Estás bajo gracia. Yo te perdono. Yo te ofrezco la libertad. Yo te cobijo bajo mi sangre. Aprovecha la oportunidad para que entres a vida eterna. Y no pierdas tiempo. Hoy. No es hoy. Como tengo 70 años, bueno, ahora que tengo 40 puedo estar 30 años. Hoy tengo que ser salvo. Hoy tengo que aprovechar esa gracia que se me ofrece. Mañana no sabemos. Mañana no sabemos. Allí Pablo en el capítulo 6, el versículo 15, vuelve a tener otras respuestas. Ahora estos dicen, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, tenemos que dilucidar qué significa eso de estar bajo la ley o estar a la altura de la ley o estar por encima de la ley. Porque entonces dice, yo estoy bajo la gracia, yo no estoy bajo la ley, así que yo soy salvo. Entonces Pablo tiene respuesta para cada aspecto. Para la gracia, en este caso, para la fe, tiene él sus respuestas. Nosotros somos los que queremos utilizar, agarrar el trabalengua de San Pablo, ¿no? Lo que pasa es que Pablo estaba a una altura, digamos, teológica, que no es fácil. A veces, si uno descuidadamente lee o con preconceptos lee, puede llevar a entender algo que realmente no está diciendo. Por eso hay que leer todas las epístolas de Pablo, hay que leer todos los escritos, a la luz también de toda la Biblia, y los vamos a entender perfectamente. De paso le agradezco a mi mujer que palpita los programas junto conmigo, y me decía, pone un capítulo más de Hebreos, creo que es Hebreos 10, ya... No, pero no tengo... Sí, pero poné lo que está hermoso. Es extraordinario poder ver el contexto. Nosotros acá estamos aportando algo y es el segundo programa que hacemos sobre esto y seguramente haremos un tercero, pero tratando de sacar un concepto mal hecho, pero después nuestros hermanos pueden ir a las cartas de Pablo, a todo lo que Pablo dice y verlo de lado a lado. Y si tienen alguna pregunta, algo que no entiendan, vamos a poner abajo el número de WhatsApp nuestro para que se puedan comunicar y puedan hacernos llegar sus inquietudes. Seguimos porque tenemos muchísimo material. Ahora vamos a el tema, ya lo hemos abordado, pero damos otra pincelada, es importante tener en cuenta. El que nos mandó a la ley y a los profetas fue Jesús. Entonces no podemos decir, no, vamos nada más que al Nuevo Testamento. Jesús nos mandó a la ley y a los profetas. Si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En Lucas 16,
Jesús dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús se iba a levantar de los muertos, pero si no habían creído a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aún con el milagro y el sacrificio que hizo Jesús. Y en Juan 5, en este mismo sentido, Jesús los manda a los judíos y les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas nos dirigen a Jesús, y Jesús nos dirige al Antiguo Testamento como también al Nuevo. Es un solo evangelio. Y entonces ahora vamos con Gálatas 3. ¿Quiere leerlo usted, por favor, Enrique? Capítulo 3, versículos 7 al 14. Sí. Sabed, por tanto, del 7:3. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Hasta dónde? Hasta el 14. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, en este texto hay bastante tela para cortar. Hay un versículo, el versículo 10, que dice, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y este versículo se malinterpreta muchas veces como diciendo, es maldito el que guarda la ley de Dios. Pero acá no está diciendo eso. Acá dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y tendríamos que ver de qué ley está hablando. Acá no dice, no aclara de qué ley está hablando, pero tendríamos que darle más contexto. En principio, nos está diciendo que Abraham es el padre de la fe y que en Abraham serían benditas todas las naciones. Dios le promete una bendición a Abraham que sería transmitida a judíos y no judíos. Y el mérito de Abraham no es el guardar la ley, aparentemente, para los que malinterpretan, sino el tener fe. Y en parte está perfecto esto. El mérito de Abraham es tener fe. Abraham es el padre de la fe. Pero fíjense, en el 14 dice, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Vamos a seguir investigando para ver cuál es esta promesa del Espíritu que recibimos por medio de la fe. Yo quiero apuntar algo si me lo permites, mi hermano. Y vamos a dilucidar un poquitito por qué Dios lo bendijo a Abraham. Primero, y vamos a ver un toquecito más y ya le doy toda la cancha.
Génesis 26, versículo 4 al 5, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Pero eso no es lo importante. Lo importante viene después, dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en Cristo. ¿Y por qué esto? ¿Cuál es la causa que Dios resalta en Abraham para hacerle esta promesa? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, Abraham es el padre de la fe. Pero, ¿para qué le sirvió la fe a Abraham? Para oír la voz de Dios y actuar en consecuencia guardando la ley de Dios. Entonces, tenemos que darle un contexto a las cosas. Si no las entendemos, bueno, sigámoslas estudiando. Pero si nos está hablando de Abraham y nos está destacando su fe, tenemos que ver que la fe de Abraham sirvió para guardar la ley, no sirvió para cualquier cosa. Sí, hermano. Bien, nosotros encontramos en el texto sagrado las veces que Abraham fracasó, ¿verdad? Sí. O sea que Abraham, para ser llamado padre de la fe, atravesó por su valle de angustias, donde muchas veces lo podemos ver fracasar. Pero finalmente Dios lo califica como padre de la fe, amigo de Dios. Muy bien. Abraham tuvo que tener dos aspectos, fe y obras a la vez, igual que Adán en el Edén. Abraham fue probado cuando se le dio una orden. Una orden es una ley. Cuando proviene de la boca de Jehová es una ley. Sacrifícame a tu único hijo, a tu amado hijo. Ahí está la ley. La lucha de Abraham para obedecer la voz de Jehová. La lucha de Adán para obedecer la voz de Adán. El día que comas del árbol morirás. Ahí está la ley. Ahí está la ley. El día que comas del árbol morirás. Está prohibido. Esa es la ley. Adán ve a Eva que viene hacia él. Ya él supo que Eva había cometido el error. La lucha en su mente. Ahora iba a ser probada su fe. Su fe en Cristo, su fe en Jehová iba a ser probada. Abraham, allí está la ley, sacrifica al hijo. Ahora vemos... Déjame terminar aquí. Está bien. Aquí está la ley, sacrifica al hijo. Ahora va a ser probada la fe de Abraham. Abraham tomó al hijo, lo amarra, lo acuesta sobre el altar, va a descargar el golpe y en el último momento es detenida su mano. Abraham, la fe de Abraham era: si Dios me dio este hijo y Él me dio una promesa que de ese hijo se cumpliría el pacto, entonces ¿cómo es que yo lo tengo que sacrificar? ¿Ves? No lo entendía. Allí no lo entendía. Pero entonces él tenía que obedecer la ley. A pesar de no entender. A pesar de no entenderla, tenía que aplicarla, pero tenía que aplicar también la fe. Dios resolverá, porque él se lo dijo al hijo: Jehová nos dará el cordero. Entonces Abraham fue probado. Estaba la ley y estaba la fe. Las dos juntas actuando. Adán fracasó en la fe. Tenía la ley, fracasó en la fe. Abraham tenía la ley, tuvo victorias en la fe. Ahora a nosotros se nos aplica lo mismo. Nosotros, para poder vencer, porque la fe sin obra es muerta, lo dice Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe. Tus obras y yo te mostraré mi fe. No sabes, hombre necio, que la fe sin obras es muerta. Las dos cosas tienen que ir juntas. Así que en nuestros días no podemos seguir pensando que podemos violentar la ley porque yo estoy bajo fe. No, tú tienes que tener obras, las obras de la ley, ¿no? Que el Espíritu va a cumplir en ti. Ese es el proceso. Una cosa
no desmerita la otra. Las dos cosas tienen que ir juntas. Ahora, como usted decía, Abraham, antes de pasar esa prueba que humanamente habría sido imposible si no hubiera sido transformado por la fe, transformado por Dios, para, aún sin entender, obedecer. Y nos deja un ejemplo espectacular, un ejemplo inmenso, digamos, siendo una figura de Dios Padre y con su Hijo con Jesús, para que valoráramos el sacrificio de Dios por nosotros. Antes de eso, Abraham había sido un hombre falto de fe, un hombre flaco de fe. Había dicho una media mentira, media verdad de que su esposa era su hermana y otras cosas así. Y la gracia de Dios lo salvó. Entonces, necesitamos de la gracia de Dios que nos salve. Pero esa gracia de Dios no es para seguir pecando, sin fe y pecando. Esa gracia de Dios es para comprender esa fuerza salvadora que Jesús pone a nuestro alcance para tomar una vida nueva en Cristo. Sí. Entonces, como para hacer un reconto y seguir proyectándonos a lo que queda del tema. Cuando vino Jesús y cuando comenzó el cristianismo, ¿hubieron leyes que quedaron de lado? Sí. Algunas naturalmente llegaron a su cumplimiento final porque la sombra de esas leyes ceremoniales se encontraron con la realidad de Jesús mismo. Y entonces no tuvieron más que aportar. Hubo un sistema de sacrificios comprendido por esto, que ya no tenían más objeto. ¿Cómo iban a seguir matando corderitos si el verdadero cordero ya había venido? Habían otros rituales simbólicos, incluida la circuncisión, que a partir de Jesús, a partir del cristianismo, se la dejó sin efecto. Después podemos seguir profundizando en qué leyes quedaron sin efecto y cuáles no. Pero sabemos que los 10 mandamientos son del puño y letra de Dios y que esto quedó firme. Tendríamos que elucidar, sí. Alguito allí. En la cristiandad se dice que la ley, Cristo la clavó en la cruz, ¿verdad? Eso es lo que dice la cristiandad. Pero notemos el gran conflicto. ¿Contra qué se rebeló Satanás en el cielo? Con la ley de Dios. Contra la ley de Dios. Lo que quiere decir que cuando el Verbo está en nuestro medio, el Verbo encarnado, Satanás no solamente atentó contra la vida de su creador. Él no solamente quiso destruir al creador, sino quiso destruir su carácter, la ley. Lo que quiere decir que al clavar a Cristo en la cruz, también estaba clavando la ley. Las dos cosas. A Cristo y a la ley. Creía. Ese era su propósito. Quitar de la mente de la humanidad, del cosmos entero, a esa palabra fea ¿no? A esa ley. Era el único ser humano que había guardado de manera impecable toda la ley de Dios. Sí. Y entonces lo mató, creyendo que matando al perro se acabó la rabia. Él atentó contra el Creador y atentó contra la ley. Los dos aspectos van a quedar clavados allí, destruidos. Ya, libres somos. Ya no hay nada que cuartee nuestras libertades. Somos libres. Pero, ¿quedó Cristo clavado en la cruz? Si Cristo no quedó clavado en la cruz, la ley tampoco. Su ley tampoco. Tampoco. ¿Quedó Cristo en la tumba? No, la ley tampoco. Amén. Sí. Amén. Si clavó alguna ley en la cruz, fue la ley que nos condenaba de nuestros pecados. La ley de nuestros pecados fue clavada en la cruz. Podríamos decir o podríamos seguir investigando en qué fue lo que sí quedó clavado en la cruz. Claro. También
al morir Jesús y al vivir Jesús, expuso a un sistema religioso perverso que también fue dado de baja. Un sistema religioso que se ponían en la puerta y no dejaban entrar. Y vamos a verlo seguidamente. Otra cosa, que hubo exclusión, había exclusión de los gentiles. La exclusión de los gentiles al acceso al Padre tenían que hacerse a través de los judíos. Tenían que hacerse judíos para ser pueblo de Dios. Esto ya no sería más necesario. Y otra cosa que los apóstoles cortaron por lo sano fue con las filosofías humanas y mandamientos de hombres. Jesús cortó por lo sano con esto y los apóstoles igualmente, porque habían influencias en las distintas facciones de los judíos y después quisieron meterse en la iglesia cristiana, pero Pablo nos advierte, al igual que Pedro, sobre esto y cortan por lo sano en esto, y lo vamos a ver a continuación. No sé si usted tenía algo que decir o seguimos. No, sigamos. Bien. En Lucas 11 dice el versículo 46, y él le dijo: ay de vosotros, intérpretes de la ley. Jesús le está diciendo a los maestros de la ley: ay de vosotros, intérpretes de la ley. Quizás se lo dice también hoy a los pastores o a muchos pastores que están cayendo en esto mismo. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Otra versión, Jesús dijo: qué mal les va a ir a ustedes también, porque imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Y sigue: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado las llaves de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. En otra versión más de lenguaje actual dice: qué mal les va a ir a ustedes los maestros de la ley, porque saben muy bien qué significa el conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros los conozcan. En Mateo 15, sigue adelante Jesús exponiendo todo esto y dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. ¿A qué los lleva Jesús? A la ley de los 10 mandamientos, en contra de las tradiciones y las leyes humanas. Había una tradición allí que se había convertido en una ley, que era la ley del Corbán. La ley del Corbán decía que si tú eras pudiente y tú donabas tus bienes al templo, tú quedabas exento de cumplir con el quinto mandamiento de la ley de Dios. ¿Ves? Entonces, Jesús los está reprendiendo también en ese sentido. Ustedes tienen esa ley. A eso mismo. Porque ustedes dicen que no van a cuidar de sus padres, ¿verdad? No van a honrar el mandamiento porque ustedes han ofrecido todos sus bienes al templo. Todo eso proviene del templo. Pero ustedes son unos hipócritas porque ustedes no han entregado ese dinero al templo. Esos bienes todavía los están disfrutando ustedes. ¿Ves? Claro, era una falsedad terrible, porque ni siquiera era todos sus bienes, era todos los bienes con que te pudiera ayudar. Sí. O sea, vos necesitas un trago de agua, bueno, pero no te lo doy porque se lo voy a dar al templo. Sí. Lo dice acá, en el versículo 4 del capítulo 15. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y sigue: hipócritas, les dice,
bien profetizó de vosotros Isaías, los vuelve a mandar al Antiguo al Testamento. Antiguo Testamento, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, estableciendo como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces acá vemos cómo Jesús separa la falsedad de lo verdadero, cómo separa los mandamientos de hombres de los mandamientos de Dios. Y señala continuamente poniendo ejemplos hacia los 10 mandamientos. Sí, aquí de regreso aquí a Lucas, en el capítulo 11, cuando el Señor Jesús está hablando acerca de las normas higiénicas, ¿no? Dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. No es que estaban mal Limpiar el vaso. limpiar el vaso por dentro y por fuera y el plato. Eso formaba parte de las normas higiénicas establecidas por Dios mismo. El asunto es que ellos eran estrictos en eso, Claro. pero como dice el texto, ustedes están llenos de rapacidad, ustedes son unos ladrones, ¿verdad? Recordando cuando Jesús entró al templo y allí estaban los sacerdotes, tenían grandes negocios allí en el templo. Los fariseos también se habían convertido en una casta sacerdotal de mucho poder. ¿Ves? Mire lo que viene. Mateo 21. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahí Jesús les adelanta que serían destituidos como maestros del Evangelio. Que el reino de Dios sería dado a gente que produzca los frutos de él, a sus humildes discípulos. Porque las llaves, esas que en los versículos anteriores habían escondido del reino de Dios, es las llaves del conocimiento de Dios, que habían tergiversado. Efesios 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí encontramos algo interesante, porque San Pablo está reconociendo que la ley
fue dada a los hebreos. El pacto fue con los hebreos, no fue con las naciones paganas. Pero si alguna nación pagana, si alguna cultura, si algún ciudadano quería echar mano de la salvación que ofrecía Jehová de los ejércitos en su tiempo, entonces tenía que renunciar a su ciudadanía, renunciaba a su cultura y se asimilaba a la cultura hebrea para obtener la salvación. Entonces, aquí a los efesios, que son gentiles, le está diciendo, ustedes no tenían Dios, ni tenían reino. Ustedes estaban alejados del pacto. Con ustedes no fue el pacto. Pero ahora que la pared se derribó, ¿qué pared era? Que el pueblo judío o el pueblo hebreo, el que quería salvarse, tenía que anexarse a ellos. Entonces esa pared se derriba. Cristo derriba eso. Ahora la salvación es para todo el mundo, sea de la cultura que sea. Esa es la pared que se derriba. Ahora están reconciliados con Cristo, están reconciliados con Dios. Eso es lo que le está diciendo a los efesios, pero también les está diciendo que aunque esa pared se derribó, ellos han declarado que van a aceptar todas las leyes que tienen que ver con la salvación. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Exacto. Los apóstoles y Jesús, sí. El Nuevo Testamento, y los profetas, el Antiguo Testamento. Sí. Entonces no entendemos por qué en la cristiandad actualmente no queremos saber nada de los profetas, solamente de los apóstoles. Pero también aquí surge algo interesante, que en la cristiandad hay dos corrientes. Una son de Pablo y la otra son de Santiago. Hay corrientes protestantes que no aceptan la epístola de Santiago y por consiguiente los de Santiago no quieren aceptar las epístolas de Pablo. Total que cuando juntamos este grano de la cristiandad, encontramos que en definitiva ellos no quieren saber nada de esto. Porque a todo le consiguen un detalle para no aceptarlo. Llegamos al extremo que ahora recientemente se legislan leyes para anular el Nuevo Testamento, ¿no? Finalmente el Antiguo va a ser anulado porque de nada sirve no anular, a su entender, nada serviría anular el Nuevo Testamento por determinadas corrientes morales que ya se establecieron en el mundo, si no quitan también el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento está hablando respecto a ese punto, lo habla ya desde el Antiguo Testamento. Los profetas ya lo están hablando, no solamente los apóstoles. Finalmente se cumplirá lo que todos estamos esperando, que el canon sagrado sea retirado del mundo. Los judíos decían guardar la ley y mataron al autor de la ley. Así es. Los católicos ahora dicen amar a Jesús, pero dicen que el Papa es de tan grande autoridad que puede cambiar la ley que escribió Dios con su propio dedo. Y los evangélicos, en general, hay excepciones, pero han creído que la ley de Dios ya no tiene poder sobre nosotros, que estamos sin ley, cosa que es una aberración. Sí. Y Jesús se pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces somos llamados a actuar, somos llamados dice, es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Somos llamados a dar un mensaje al mundo sobre esto. Sí. Seguimos adelante porque si no, no terminamos. De hecho, la ley de Dios ya ha sido invalidada. En el 2015 se invalidó la ley en el monte Sinaí. Sí. Se establecieron las nuevas leyes, los nuevos 10 mandamientos de la Madre Tierra. Una paparruchada realmente eso, pero nosotros vamos a poner el foco en la ley de Dios que realmente de invalidada no tiene nada. Yo comprendo lo que dice usted. Se la intenta invalidar, pero la ley de Dios, y Dios al final va a ser el que va a poner a su ley y que la va a reivindicar. Lo que pasa que es que en ese momento ya va a ser tarde para los que no lo hayan... La importancia de este hecho, que aunque
tú lo llamas paparruchada, ¿no? Lo importante de ese hecho es que el don profético nos habla que una vez que la ley de Dios oficialmente sea invalidada, y esa es una forma oficial, porque son los 7G, son las Naciones Unidas que están involucradas en esto, entonces escatológicamente sabemos, cuando la ley sea invalidada, ya fue invalidada la ley, ya el Nuevo Testamento está siendo también eliminado, entonces significa que estamos en la fase final de este tiempo. O sea, de acuerdo. este mundo está ya rumbo a su destrucción. Completamente de acuerdo. Colosenses 2. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Y en Él también ustedes fueron circuncidados, con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces, aquí Pablo advierte sobre no darle lugar a las vanas filosofías y sutilezas que se están esparciendo en este mundo. Y habla que la circuncisión se había cambiado por algo que era más significativo todavía, que era el bautismo, que significa el morir Sí. a nuestro viejo hombre. Sí. La circuncisión ahora simbólica, pues nosotros, como dice San Pablo, sacrificados, que sea nuestro racional culto. Nosotros tenemos que sacrificarnos todos los días sobre el altar del holocausto, todos los días. Esa ceremonia espiritual de sacrificarnos sobre el altar del holocausto significa circuncidarnos. Circuncidarnos, ¿en qué sentido? Vamos a irnos despojando de todos, de lo que dice Pablo, del peso que nos agobia, de nuestras concupiscencias, de nuestros gustos, de nuestras pasiones, de esos gustos todavía que posiblemente tengamos de Babilonia. Hay que irnos despojando de eso. Amén. Sí, y eso significaría circuncisión. Entonces, de nada serviría torturar a la carne cuando nuestro corazón, cuando nuestras concupiscencias todavía gobiernan nuestro ser. A eso que San Pablo se está refiriendo. Así es. Leemos. Muy bien. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus derechos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Esta situación acá que habla quitando el acta de los decretos, eso significa un recibo, una factura. San Pablo se está refiriendo que nosotros tenemos una deuda, y esa deuda es una factura. Tenemos una deuda con la ley. A eso es que Pablo se está refiriendo allí. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. O sea, lo condenaron, lo mataron, Sí. y Jesús resucitó. Sí. Entonces, ¿cómo quedaron Sí. ellos? Entonces Cristo los exhibió ellos también como un espectáculo público de sus fracasos, de sus mentiras. De su falsa religión. De su falsa religión. También Cristo los desenmascara a ellos. Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o bebida o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábado. Aquí se está refiriendo es a la nueva intención o a la intención gnóstica que se había introducido dentro de la iglesia y estaba utilizando las antiguas ceremonias que se ofrecían
en el templo, en el pueblo de Israel, las habían traído de regreso y las estaban imponiendo ahora en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces San Pablo les está diciendo, ya esas ceremonias ya pasaron, ya no tienen virtud salvífica, ¿por qué las están guardando otra vez? No se estaba refiriendo, por ejemplo, al sábado del mandamiento. Y esto está No. claro porque acá dice, tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y doctrinas de hombres. No Sí. se estaba refiriendo a la ley que Sí. escribió Dios con su propio dedo, Sí. sino a mandamientos y doctrinas de hombres. Sí. Y sin embargo, este texto es mal interpretado y se dice que ya no hay que guardar la ley de Dios, que no hay que guardar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, Sí. excusando y Sí. malinterpretando este Sí. texto. Por eso es que Sí. Jesús ya decía, ay de vosotros, intérpretes de la ley. Sí. ¿Eh? Y el asunto actual es el cuarto mandamiento. Ese es el problema, el cuarto mandamiento. No es el estudio de hoy, Sí. vamos a ir sobre eso, pero sí, es tal cual lo que dice usted, Sí. es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el problema, porque la cristiandad acepta sin poner mayor obstáculo que sí, la ley está, hay que cumplirla. El problema es cuando se le presenta el sello de la ley, el sello santificador de la ley. Entonces, La ley es una unidad. Dice Claro. que el que ofendiera en un punto Claro, hizo caer todo. claro. Entonces no podemos tocar nada, ni una jota ni una tilde de la ley. así es. Entonces la cristiandad rechaza el cuarto mandamiento, por consiguiente, tomando en cuenta lo que tú estás diciendo, mi hermano, está rechazando la ley completa. Es ¿Ves? así, es Sí. así. El diablo, que es muy astuto, hace las cosas de una manera que podamos ser engañados. Cuando nos quieren meter un billete falso, no es totalmente distinto al verdadero, porque si fuera totalmente distinto al verdadero, todo el mundo se daría cuenta. Sí. Entonces hacen un billete que no tiene ningún valor, un billete que es falso, pero lo hacen parecido al verdadero. Y la gente incauta muchas veces lo recibe y es estafada. En el plano religioso, También hay una estafa. el diablo, desde el principio y hasta el final, va a tratar de imitar a Jesús, de imitar la ley de Dios con una ley falsa. Entonces, somos llamados a alertar a todo el mundo con esto. Sí. Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús en Apocalipsis, no es una interpretación humana, dice que es el espíritu de la profecía. Y en Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis es un libro para el tiempo del fin y está señalando de manera directa, Dios, ¿quiénes son su pueblo? Y está diciendo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Sí, allí ¿Qué analiza de allí esto? podríamos aplicar, no son los que dicen, ¿no? Porque la palabra nos dice ser hacedores, no oidores. Entonces, el pueblo de Dios para este tiempo no son los que dicen, sino los que lo están haciendo, los que están guardando los mandamientos de Dios, los que están adheridos al testimonio de Jesucristo a lo largo del canon sagrado. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, hay en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que es donde habla de las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Dice, si tú, por ejemplo, dice acá al comienzo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, escuchar atentamente la voz de Dios, ¿no? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones
y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y allí narra todas las bendiciones por guardar la ordenanza de Jehová, por guardar su ley. Pero también al lado está a partir del versículo 15, pero si tú no oyes la voz de Jehová para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, aquí se confirma lo que dice Pablo: maldito todo aquel que no persevera en las cosas que están escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y esto no es la ley o la fe. Acá en Apocalipsis 14 dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es una sola cosa. Acá unifica. Sí. Sí. Es una sola cosa. No están peleadas como nos han hecho creer. Sí. Y es la fe de Jesús, no la fe en Jesús, que son dos cosas distintas. La fe de Jesús, Jesús se adhirió a la ley, se ciñó a ella por muchos aspectos. ¿Ves? Nos da ejemplo, nos enseña que nosotros sí estamos capacitados. Desde el Edén, nosotros fuimos creados, capacitados para estar en armonía con Dios a través de la observancia de la ley. Estamos Cuando capacitados. fuimos incapacitados por el pecado, allí sí intervino Jesús con su sacrificio. Pero desde antes que hubiera consumado su sacrificio, ya teníamos un cheque en virtud de esto. Correcto. Por el cual fueron salvos todos los hijos de Dios de la antigüedad. Exacto. Para terminar, vemos también cómo se dan la mano el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En Jeremías 31 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y así dice más abajo, si faltan estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Y en Hebreos 8, en el Nuevo Testamento, se refiere a lo mismo. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es una promesa extraordinaria. Sí. Sí. Fíjate que ahí dice que el que guarda los mandamientos, Dios lo reconoce como su pueblo. Y Él es su Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Que por mucho que nos llamemos cristianos, por mucho que militemos por muchos años en determinada denominación X, si no guardamos los mandamientos de Dios, no somos reconocidos como su pueblo. Él no se identifica con nosotros como nuestro Dios. Eso es lo que nos está diciendo allí. Y no faltará alguien que diga, no, pero dice casa de Israel. Sí. Y nosotros le contestamos que los hijos de Dios son el Israel espiritual. Dice que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Claro. Y para todo estudioso. Y en Abraham es a través de Jesús, ¿no es cierto? En Abraham, en la descendencia de Abraham, en Jesús, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso somos el Israel espiritual. Sí. No el Israel que rechazó a Jesús, el que lo crucificó, sino somos el Israel que hace de Jesús nuestro Salvador, nuestro capitán, y que queremos seguir en sus caminos. El que mantiene el pacto. El Israel actual es el que mantiene el pacto. Y toda aquella persona que quiera entrar a la salvación tiene que anexarse a este Israel, porque es el Israel del pacto. Mira, para confirmar lo que estás diciendo allí, mi hermano, Apocalipsis 22, 14 nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho a comer del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Amén. En las versiones más actuales nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas,
Tú lavas tus ropas por la sangre de Cristo. Cristo es quien te purifica y te baña y te lava y te otorga vestiduras nuevas, sus méritos. Pero sus méritos tienen que ver con guardar sus mandamientos. Muy bien. Bueno, hermano Enrique, le agradezco que me haya acompañado. Gracias a Dios estamos llegando al final, cumpliendo el objetivo de repasar todos estos textos. ¿Cuál sería su conclusión para terminar el programa? Bueno, yo concluiría de esta manera. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho a comer del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En ese versículo 15 están detallados los 10 mandamientos. Y en el versículo 14 está allí los 4 mandamientos que hablan de nuestro amor hacia nuestro Dios. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esto es ley de Cristo. Jesús es el que nos está diciendo esto. Si hay algún mensajero por allí peregrino que diga que la ley está abolida, ese no está siendo dirigido por Cristo. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos viendo que todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las Luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Seguimos en el programa pasado, cuando empezamos con este tema, diciendo que Jesús es la puerta. Esa puerta abierta que se nos prodiga de manera gratuita, de manera gentil, de manera cordial, es una verdad rotunda, es una verdad demarcatoria. ¿Entrás por la puerta o no entrás? Es una verdad absoluta. ¿Sos salvo o no salvo? ¿Te perdés o tenés vida eterna? Esa puerta es extraordinaria. Esa puerta es la gracia. La gracia es inmensa como Dios mismo es inmenso. En la gracia no hay nada humano. Tenemos que morir a nosotros mismos para recibir la gracia de Dios. Recibimos la gracia de Dios no por mérito, mejor dicho. Recibimos la gracia de Dios precisamente por la bondad de Dios. Y entonces somos bienvenidos a la ley de Dios. La ley de Dios es tan importante porque es su propio carácter. La ley de Dios está tan unida a sí mismo como la gracia. La ley de Dios es la única en quien tenemos libertad. La ley de la libertad. No hay libertad fuera de la ley de Dios. No hay salvación desconociendo la ley de Dios. En Jesús está todo esto. Si queremos a Jesús, si queremos darle gloria a Jesús, tenemos que reflejar su imagen en nosotros, como en un principio Él la puso cuando nos creó. Con la ayuda de su Santo Espíritu es lo que queremos. Por eso le damos una vez más la gloria eterna a nuestro Dios. Amén.
los cielos.